Muy buenos días a todos ustedes, igual también a quienes nos están viendo y escuchando por sistemas audiovisuales. Vamos a continuar ahora iniciando esta segunda sesión de nuestro seminario sobre capital inmobiliario. Tenemos una muy interesante mesa que se nos avecina ahora con este programa tan espléndidamente nutrido. Vamos a tener con nosotros, y aquí creo que ya está. ¿Se me escuchan bien? ¿No? ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? No. Es que este señor me está tapando la cabina. Buenos días nuevamente. Espero que ahora sí ya me escuchen todos muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión número 3 de nuestro seminario de capital inmobiliario. El título de esta sesión es Enclaves inmobiliarios y segregación socioresidencial. Tenemos aquí con nosotros, y tengo mucho gusto en presentarles, a la doctora Yolanda Fernández Martínez, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenidos los tres. ¿Sí? A la doctora Miriam Guadalupe Colmenares, de la Universidad de Guadalajara. Y a la doctora Angélica Rodríguez, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de esta Casa de Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a ir presentando a uno por uno en la medida en que vaya a iniciar su ponencia, empezando con la doctora Yolanda Fernández Martínez de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella es profesora e investigadora en la Unidad de Posgrado e Investigación de la FAUADI desde el año de 1999 y miembro del núcleo básico de las maestrías en Arquitectura y Diseño Urbano, así como de la licenciatura de Diseño del Hábitat, perfil PROMEP, del 2016 al 2019. Es coordinadora de la maestría en Diseño Urbano Ambiental, también de la misma facultad, docente en la maestría de Gestión del Espacio Público de la Universidad Modelo, de 2017 a la fecha. Tiene una muy amplia experiencia en investigación y participación en eventos tanto nacionales como internacionales, como ponente, desde luego, y con más de 80 participaciones en ellos, abordando problemáticas urbanas. Es autora también de capítulos de libros, artículos de investigación y de divulgación, más de 270 artículos publicados en la prensa local por esto, desde enero de 2016, sobre problemáticas de movilidad, espacio público y regulación urbana. Es también responsable de la formulación del proyecto La Ciudad Lúdica en tiempos de la hipermodernidad, dentro de las actividades del Cuerpo Académico de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene también mucha experiencia profesional desde 1992 en la práctica arquitectónica y como coordinadora de proyectos de consultoría y obras municipales. Nutridos y variados proyectos dentro de su trabajo de consultoría urbana y desarrollo humano. Y bueno, ya no quiero extenderme más. Ella nos va a presentar en esta ocasión su ponencia titulada Desarrollos inmobiliarios en propiedad de condominio en Mérida, Yucatán. Tiene la palabra, doctora Yolanda. Gracias. Aquí está el apuntador, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, y pues antes que nada quiero agradecer al doctor José Gasca Zamora por la invitación, ¿no?, a este evento tan
tan interesante que, como bien comentábamos, nos permite compartir experiencias y sobre todo la visión interdisciplinaria que podemos tener sobre la ciudad, ¿no? Bueno, lo que les voy a traer hoy es esta discusión sobre el tema de los desarrollos inmobiliarios en propiedad de régimen de condominio, que están teniendo mucho auge desde una perspectiva de marketing en la ciudad, pero que de alguna manera están generando una serie de problemáticas que no están siendo visualizadas en los instrumentos jurídicos ni en las formas que se tiene de administrar el suelo urbano. La presentación está organizada en estas partes, ¿no? La primera parte es un posicionamiento conceptual con respecto al derecho a la ciudad y a los nuevos modelos urbanos que surgen precisamente a partir de este fenómeno de la hipermodernidad. Una breve presentación de la metodología, de cómo se realizó esta investigación. Luego después vamos a tener brevemente el análisis de la importancia de los programas parciales de desarrollo urbano, que en la ciudad de Mérida se dieron 11 programas, de los cuales 10 se hicieron en la periferia, ¿no?, en un periodo muy corto del 2004 al 2009, y cómo esto de alguna manera tuvo un boom inmobiliario, ¿no?, en la propiedad en régimen de condominio. Y tener la territorialización de estas urbanizaciones para entender qué es lo que se está dando en la ciudad, específicamente con 2 desarrollos muy importantes mixtos que combinan estos grandes desarrollos inmobiliarios con centros comerciales de lujo, que son Vía Montejo y Cabo Norte, y esta relación que tenemos entre lo que es un programa parcial como instrumento jurídico del Estado y los master plan como un medio de marketing. Y finalmente, pues unas conclusiones breves, ¿no? En este apartado conceptual con respecto al derecho a la ciudad en tiempos de la hipermodernidad, lo importante es ponderar esta relación de lo que es el espacio colectivo, el derecho a la ciudad, versus esta nueva era del hedonismo y del consumo, y viéndolo desde nuestra perspectiva, pues el consumo de suelo urbano, ¿no? Estos conceptos del derecho a la ciudad no son nuevos, aunque recientemente se reconocen en la Ley General de Asentamientos Humanos y en ONU Hábitat, pero estamos hablando desde la década de los 60, ¿no? Si queremos hablar de Jane Jacobs, de Lefebvre, de Maurice Terrazzi con el espacio colectivo de la ciudad. Y desde la otra perspectiva del consumo, pues tenemos a Fromm, ¿no?, el consumir, y la postura de Lipovetsky, ¿no?, que él aborda estos tiempos de la hipermodernidad desde un posicionamiento de la era del vacío, el consumo, y cómo se manifiestan estos grandes espacios que él se dirige precisamente a los centros comerciales, ¿no? Esta manifestación que estamos viendo, cómo podemos vincular estas propuestas conceptuales al análisis territorial, pues podemos hablar de segregación social y fragmentación urbana precisamente por las nuevas formas del consumo de suelo, ¿no? Entonces, tenemos aquí que hay un manejo del estatus, la privacidad, la exclusividad y la seguridad, porque eso es lo que venden estos nuevos desarrollos inmobiliarios, versus lo que debería ser el derecho a la ciudad y el ponderar la importancia del espacio colectivo en nuestras ciudades, ¿no? El tema de la propiedad en régimen de condominio o urbanizaciones serranas toma una importancia relevante en el análisis de nuestras ciudades por el porcentaje de área que ocupan en nuestras ciudades, porque los instrumentos de planeación no las consideran, no las toman en cuenta, ¿no? Y en el caso específico de Mérida, que ha tenido un auge inmobiliario muy importante en los últimos años, pues hay que mapear estas urbanizaciones cerradas, ¿no?, para poder analizar y entender qué es lo que están generando en términos de segregación social y fragmentación urbana, y sobre todo para que esto permita la revisión de los instrumentos jurídicos que de alguna manera les dan origen sin que sean vinculatorios entre ellos y sin que entiendan la problemática que están generando, ¿no? La metodología pues fue algo muy sencillo. La primera parte es el análisis de los instrumentos jurídicos. Finalmente, todo lo que ocurre en una ciudad debió de haber pasado por una autoridad, ¿no?, en este caso por la Dirección de Desarrollo Urbano, y ahí yo encontré una beta muy interesante de investigación, porque precisamente del 2010 al 2012 fui directora de Desarrollo Urbano, y ahí pude cruzar toda esta preocupación por la ciudad con lo que le da origen, que son los instrumentos jurídicos, ¿no?
Y por otra parte, corresponde al mapeo de todas estas manifestaciones, ¿no? Visitas de campo, la información de los portales inmobiliarios, en donde cruzando información encontramos que los portales inmobiliarios ofrecen cosas muy interesantes que no están reconocidas por la autoridad, porque pedíamos a la Dirección de Desarrollo Urbano que nos diera la lista de lo autorizado, y a la hora de cruzar con lo que existía físico y con lo que se anunciaba en los portales inmobiliarios, pues no había consistencia, ¿no? La contextualización jurídica, desde mi perspectiva, es fundamental para entender qué es lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Como les decía, todo lo que existe debió haber pasado por un procedimiento jurídico y administrativo. En el caso de Yucatán, pues hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? La ley de régimen de propiedad y condominio es de 1962, pero de ninguna manera se formuló para el tema de la vivienda, se formuló para la administración de un mercado municipal. Esa ley la venimos arrastrando a lo largo de 52 años hasta que en el 2014 aparece una nueva ley de desarrollos inmobiliarios que lo que busca es el tema de la densificación y la apuesta a la vivienda vertical. Pero lo cierto es que en Mérida ese no es el fenómeno, ¿no? Tenemos que del 2004 al 2009 se desarrollan estos 11 programas parciales, ¿no? 10 de ellos son en la periferia, después se desarrolla un programa de desarrollo urbano del centro de población, luego se desarrolla uno del municipio. Entonces empezamos a ver diferentes escalas en la planeación territorial, pero no hay seguimiento entre ellos, sobre todo para entender qué pasa con la propiedad de régimen de condominio. Este es el mapeo de los programas parciales que se desarrollaron en la periferia, ¿no? Esto tiene un tema muy importante porque el municipio, al no tener la capacidad financiera de llevar servicios a la periferia, pues dice, los que quieran desarrollar afuera van a tener que hacer sus programas parciales y van a tener que hacerse cargo del mantenimiento de sus desarrollos. Entonces, de alguna manera, esto propició, ¿no? Aquí tenemos aproximadamente 10.400 hectáreas, que es la superficie potencial que se generaron con los programas parciales, y si vemos al interior del periférico con 16.441 hectáreas, tenemos que casi un 70%, ¿no?, de lo que está dentro de la ciudad se convirtió en suelo urbanizable, potencial a urbanizarse del 2004 al 2009. Al momento de territorializar esta propiedad en régimen de condominio, ¿no?, tenemos que los programas parciales, como las leyes urbanas estatales correspondientes a los temas de desarrollo urbano, desconocen el concepto de urbanización cerrada. O sea, cualquier cosa dicen, nos vamos a la normativa que corresponde, pero no hay una vinculación dentro del mismo instrumento, ¿no? Les comentaba que esta ley de régimen de propiedad en condominio del Estado del 2014 precisamente tiene una preocupación por la redensificación y la vivienda vertical, pero sin embargo lo que se genera en Mérida no es precisamente eso, ¿no? Por lo tanto, en la ley de desarrollos inmobiliarios, que es por la que le da origen a estos desarrollos, cuando ocurre o cuando se solicita una propiedad en régimen de condominio, pues te dicen, aplica la que le corresponde. Entonces aquí empezamos a mapear estas urbanizaciones cerradas, ¿no? Y como ustedes pueden ver, prácticamente están regadas en la periferia, ¿no? Tenemos 92 urbanizaciones cerradas, esto ya aumentó porque esto llegó hasta el 2017, a principios del 17, representan casi un 15% de la ciudad interior, ¿no? Pero el tema es que están dispersas en la periferia y esto se convierte en un problema muy serio para la dotación de servicios, infraestructura y sobre todo para el tema de movilidad, además de que estas urbanizaciones cerradas están generando conflicto con las comunidades, con las comisarías que se encuentran en la periferia. Por lo tanto, estamos teniendo estos híbridos jurídicos, ¿no?, en donde los instrumentos de desarrollo, o sea, de planeación, de desarrollo urbano, para la autorización de estos regímenes de condominio, pues no coinciden entre ellos, ¿no? Y por lo tanto tenemos estas problemáticas sin resolver.
Por un lado, la relación de la escala de la urbanización cerrada y su integración con el resto de la ciudad. O sea, no hay un límite para que estas urbanizaciones tengan determinada área, pueden ser del área que sea, ¿no? ¿Hasta cuántas hectáreas es factible para la eficiencia urbana que un desarrollo inmobiliario se cierre en sí mismo y no permita la permeabilidad y la conectividad, ¿no? El otro tema importante es la longitud máxima y la jerarquía vial con la que deberían de cumplir, porque el único requisito para autorizar es que tengan accesibilidad a una vía existente. Pero esta accesibilidad a una vía existente puede ser 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, ¿no? Y de ahí se van colgando todas estas propiedades. La desvinculación entre los nuevos desarrollos de la periferia y las formas de desplazamiento de la población, como ya había mencionado, no hay una visión de cómo se desplaza la población de Mérida, tanto dentro como fuera, y sobre todo también hay mucho flujo entre las comunidades del interior del estado que van a trabajar a Mérida. Otro tema importante que aparece es la donación de áreas para la dotación de equipamientos y áreas verdes. A la propiedad régimen de condominio, como por el marco jurídico que tenemos, no necesitan donar áreas verdes, todo se queda al interior en términos de amenidades. Entonces, eso significa que en esa periferia, al no haber un equilibrio entre desarrollos inmobiliarios públicos con los privados, pues no vamos a tener áreas verdes allá, ni para el equipamiento, no, ni áreas de donación, perdón, ni para el equipamiento, ni para las áreas verdes, ¿no? Por lo tanto, uno de los cuestionamientos es cómo se hace el municipio de áreas verdes públicas, y un tema muy importante que para nosotros es el arbolado urbano en la periferia entre pura propiedad privada. Y bueno, de los dos desarrollos inmobiliarios mixtos que traigo como casos específicos es el de Cabo Norte, la isla que se encuentra en la periferia, y Vía Montejo con su centro comercial de Harbor, que está dentro de la ciudad pero en el límite norte, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes cómo se configura la ciudad de Mérida y cómo hay una gran expansión, que yo entiendo que comparado con otras ciudades pueden decir, bueno, es que no es tan grande, pero para nosotros sí es significativo hacer recorridos de media hora, 40 o 50 minutos, ¿no? Entre congestionamientos viales, porque la estructura no está planeada. Y aquí tenemos a los dos centros inmobiliarios, ¿no? Con sus centros comerciales, en donde lo que vemos en la línea amarilla punteada es el periférico, que es el límite de la ciudad. Vía Montejo de Harbor son 25 hectáreas que se encuentran en lo que fue la siderúrgica de Yucatán, y Cabo Norte, y con su centro comercial La Isla, con 125 hectáreas en la periferia. Como pueden ver, la estructura vial no hay un entramado que permita mucho flujo, ¿no? Vía Montejo se encuentra sobre una vialidad muy importante, que es la que lleva a Progreso. Ahí se encontraba una vía férrea que fue cancelada precisamente para el acceso de este centro comercial. Entonces, bueno, aquí tenemos unos datos comparativos en lo que son los master plan, porque estos grandes desarrollos aparecen bajo el concepto de master plan, ¿no? En donde tenemos extensiones de 125 hectáreas para el caso de el desarrollo inmobiliario de la periferia Cabo Norte y 24 hectáreas para el intraurbano, que es el de Vía Montejo, ¿no? Lo interesante de esto es que ya combinan oficinas, en el caso de Vía Montejo hasta el consulado americano va a estar, entonces tienen oficinas, clínicas, escuelas, ¿no? Lagos, ¿no? Que para nosotros es muy costoso desde el punto de vista ambiental, y los centros comerciales, ¿no? Que el centro comercial La Isla con 150,000 metros cuadrados y de Harbor con 50,000 metros cuadrados, que ya en cuestiones de publicidad ya están anunciando que son 70,000 metros cuadrados. Este es Cabo Norte, ¿no? Que se inauguró, bueno, Cabo Norte es el desarrollo completo y La Isla es el centro comercial que se anuncia como uno de los más grandes del país, ¿no? Se inauguró el 26 de abril, apenas recientemente, y lo importante es cómo se está generando esa estructura en donde vemos ya otros tipos de desarrollos inmobiliarios que se anuncian, ¿no? Precisamente por estar en la proximidad de Cabo Norte, ¿no? Y esa es la estructura urbana que se está generando en la periferia.
Y aquí hay un tema importante. Cabo Norte recibe un premio internacional, el premio LADI, que es los premios latinoamericanos para desarrollos inmobiliarios, por su gran propuesta, ¿no? El premio se le da al desarrollador inmobiliario. Y aquí es donde empezamos a ver, bueno, qué es lo que se está premiando y de qué manera podemos nosotros ponderar la importancia de lo que es un programa parcial que pasa por audiencias públicas, por el interés de la colectividad, a lo que es un master plan que pues evidentemente simplemente refleja los intereses del desarrollador y lo que ocurre hacia el interior. La isla, que este es el gran centro comercial que ya se inauguró, pues como ven, o sea, ofrece lagos, ofrece toda un área que se deforesta totalmente y que pues esto evidentemente es lo que se convierte con estos grandes espacios de la hipermodernidad. Cabo Norte está en la proximidad de la comisaría de Temozón, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es de qué manera la comisaría, la población de Temozón se ve beneficiada al vivir en las proximidades de estos grandes desarrollos. Entonces tenemos de que el tema del transporte se vuelve muy importante, las gentes de allá no tienen manera de desplazarse, estos grandes desarrollos están pensados para los automóviles y ven ahí usted una parada del camión, ¿no? En lo más que se puede ofrecer para la gente, ¿no? El tema de los equipamientos, Cabo Norte viene con colegios particulares, el Colegio Teresiano, pero a escasos 200 metros están las escuelas de la comisaría, ¿no? Escuelas de muy pequeño alcance y que si de repente los niños ya no pueden continuar porque tienen que desplazarse a otra comisaría, no hay forma de que ellos puedan llegar, ¿no? Precisamente por esta gran estructura que se ve fragmentada por estos desarrollos. En el caso de Vía Montejo, que se anuncia como en la posición más privilegiada de la ciudad, en el norte, tenemos esto, ¿no? En donde hay un desarrollo por 125 millones de dólares, el centro comercial de Harbor, y lo que yo les mencionaba está ubicado sobre la carretera a Progreso, pero muy próximo, lo que aparece en amarillo es el centro comercial Galerías Liverpool, que ahorita en el 2018 acaba de inaugurar su tercera ampliación. Entonces estamos viendo nosotros este gran auge de espacios comerciales con vivienda, ¿no? Que pues nos causa dudas, ¿no? Y extrañezas porque dices, bueno, no termina de inaugurarse uno y ya se está inaugurando el otro, y Vía Montejo se supone que debe de inaugurarse ahorita en octubre. El domingo me di mi vuelta, estaba todo cerrado porque está ahorita en construcción. Esta es la imagen de Vía Montejo como está, y lo importante de esto es que el acceso a Vía Montejo y a todo lo que es el centro comercial se está haciendo con una vialidad subterránea que está comiéndose lo que es la vialidad pública, y es precisamente por donde pasan las vías férreas a Progreso. Eso significa que ya se canceló la posibilidad de tener esa conectividad a través de un sistema ferroviario entre Mérida y Progreso, que pues eso representó para Yucatán un auge económico muy importante en la época del auge del Enequem, ¿no? Y ahorita tenemos de que esas vialidades están siendo, pues ahora sí que comidas, ¿no? O llevadas al acceso de propiedad privada. Entonces aquí con estos híbridos urbanísticos, ¿no? De desarrollos inmobiliarios mixtos, tenemos que la isla en el interior de Cabo Norte y de Harbor, en el interior de Vía Montejo, serán dos conjuntos paradigmáticos que marcarán la pauta de una nueva forma de urbanizar la ciudad y que coinciden en el mismo año, ¿no? Estos complejos se autorizan bajo el concepto de desarrollos inmobiliarios mixtos, es decir, una propiedad privada que se divide en macrolotes para diferentes usos, de los cuales están las áreas habitacionales de acceso restringido con sus respectivas amenidades, pero, sin embargo, al contar con centros comerciales que supuestamente son abiertos al público, pues encontramos que las vialidades, las infraestructuras juegan un doble papel porque se desarrollan en propiedad privada, pero se usarán públicamente. Y ya para concluir, ¿no? Una de las preocupaciones que tenemos es, bueno, esta nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que recién se aprobó en el 2016 y que en Yucatán todavía no se termina de actualizar la que tenemos. Pues ahí hay un principio, ¿no? En el artículo 4 hay 10 principios, y el primer principio es el tema del derecho a la ciudad, se habla de la movilidad inclusiva, del espacio público, de una serie de cuestiones muy importantes que, sin embargo, podemos decir, bueno, ¿cómo se va a aterrizar todo esto en el ámbito municipal, ¿no?
Entonces tenemos el riesgo de fomentar una ciudad fragmentada entre murallas y sin espacio público para la colectividad, el equipamiento, las áreas verdes y las infraestructuras, sobre todo las infraestructuras para la movilidad. Hay una evidente desvinculación jurídica, ¿no? Por otra parte, tenemos que la permeabilidad, la conectividad y la movilidad urbana pues están en manos de los actores privados y hay una gran debilidad del Estado. Falta de políticas públicas para procurar la mezcla socioeconómica y sobre todo el acceso a vivienda estratégicamente localizada, ¿no? Aquí nos toca cuestionar cuál es el papel de los programas parciales, cuál es el papel de estos instrumentos jurídicos que supuestamente deben de establecer estas reglas para lograr una ciudad más justa, ¿no? Y por tanto, pues considero, ¿no?, que el debate teórico que tenemos nosotros, ¿no?, en torno al derecho a la ciudad frente a estas urbanizaciones cerradas, ¿no?, en esta era de la hipermodernidad, todo tiene que ser hiper grande, más que moderno, ¿no?, en donde el consumo y el miedo pues son temas importantes de querer generar espacios controlados en todos los sentidos. Para nosotros el espacio controlado está muy relacionado con el tema climático, ¿no? Las temperaturas, protegido del sol, la lluvia, ¿no? Entonces todas estas cuestiones deberían de permear en la arena jurídica, social y política, porque finalmente lo que se está generando en la ciudad de Mérida pues está siendo autorizado, ¿no?, por los instrumentos jurídicos y por la misma forma que se tiene de gestionar el suelo urbano sin que se puedan entender las consecuencias que se nos están generando. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda Fernández y agradecemos también que se ha ajustado a los tiempos que previamente se habían ya definido desde el día de ayer en relación a los 20 minutos de exposición más un pequeño adicional para concluir. Y esto nos va a permitir también tener un espacio suficiente para llegar a la ronda de comentarios, preguntas y respuestas por parte de nuestras ponentes. Enseguida tenemos la participación de la doctora Miriam Guadalupe Colmenares López. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Estudió Economía en la Universidad de Guadalajara y se graduó de maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera con la especialidad en Estudios Urbanos Regionales. Trabaja en docencia en el área de Economía y Estudios Urbanos Regionales a nivel superior y posgrado en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Forma también parte del grupo de investigación sobre estudios urbanos y del territorio en el campus de Ciencias Económicas y Administrativas. Además de la docencia, ha trabajado en proyectos de investigación relacionados con temas como microeconomía, macroeconomía, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo sustentable, mercado de vivienda, usos de suelo, migración, remesas, género, turismo y mercado laboral, de los cuales se han derivado algunas publicaciones. Doctora Miriam, tiene la palabra, por favor. Gracias, buenos días a todos. Agradezco la invitación aquí al doctor José Gasca, a mis colegas que estamos aquí compartiendo experiencias. No cabe duda que el territorio mexicano nos presenta bastantes matices muy diferentes, aunque los temas parecieran iguales, pues las características y los contextos son diferentes. Hablábamos de Yucatán, ahora nos vamos del otro lado de la República y nos ubicamos en Playas de Rosarito. En este caso, este proyecto, bueno, es base de un estudio de tesis doctoral en donde prácticamente se analiza lo que es el municipio de Playas de Rosarito, pero en la conformación de fraccionamientos cerrados. Un poquito de contexto, como para entender por qué se eligió este espacio. Vemos aquí en el mapa dónde está ubicado, prácticamente está donde le llaman la esquina del mundo, que es donde hace esquina con Estados Unidos. Es una de las fronteras más cruzadas del mundo, de hecho es la número 1, la garita de San Isidro.
por ahí estaba revisando datos y al día pasan 50,000 autos y 25,000 personas a pie. Entonces vemos que hay una movilidad impresionante, pero lo que caracteriza esta frontera pues prácticamente es que Tijuana se convierte en una ciudad dormitorio, en donde estos commuters trabajan en Estados Unidos y duermen en Tijuana porque es más barato. En esa misma lógica de nuestros connacionales, pues una parte de esta población es extranjera. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se da el boom de los bebés, que por eso le llaman los baby boomers, que son los que nacen entre 1946 y 1967. Y estas personas son las que están interesadas porque son las que tienen una economía estable, tienen una pensión y eso les permite de alguna manera hacerse de un bien en territorio mexicano. Sin embargo, hay mucha polémica con respecto a ser propietarios de una casa, de una vivienda en territorio mexicano. Ustedes saben que la ley les prohíbe y sobre todo cercano a la playa. Entonces, hay muchas polémicas con respecto a esta construcción de viviendas sobre la costera, sobre la línea costera, que fue lo que a mí me llamó la atención. Curiosamente, uno que está en la investigación, se le vienen ideas de repente que nunca te imaginas que pueden tener un impacto. Este estudio surge porque me dio por subir al cerro de ahí de Rosarito y empecé a ver cómo estaban distribuidos estos fraccionamientos cerrados. Entonces me llamó la atención, dije, según la teoría, nos dice que estos fraccionamientos por lo regular están cercanos al centro de la ciudad y que las periferias se supone están segregados, ¿no? O concentrados una población con características específicas, es decir, los pobres. Se supone que a los pobres los expulsamos. Y ahora resulta que son los ricos los que solitos se expulsan, porque ya no les interesa la dinámica del centro, porque ya los centros se están convirtiendo en caóticos. Pero ahora resulta que esos centros están siendo abandonados y ahora queremos repoblarlos. Entonces, esta dinámica es lo que a mí me llamó la atención porque muchas características de la teoría no coincidían con las características que yo estaba analizando y observando en esta franja costera. Vemos entonces en este mapa cómo está en la parte superior derecha. Vemos cómo están distribuidos estos fraccionamientos. En este otro mapa vemos cómo están estos fraccionamientos distribuidos y que prácticamente están alejados del centro de Rosarito. Rosarito es muy pequeño, Rosarito carece de servicios, la mayoría de estas personas viajan a San Diego, que es la ciudad más cercana de Estados Unidos, y prácticamente ellos lo único que buscan es una vivienda económica, que tenga las características de una vivienda en Malibú, en California, ¿sí? Pero que difícilmente van a poder ellos acceder. Entonces vemos cómo están distribuidos. En la parte norte tenemos lo que es Tijuana o Playas de Tijuana, que también es una zona que ha tenido gran auge porque prácticamente es una de las zonas planas de la ciudad. Ahí la gente parece como una pequeña ciudad norteamericana. Y obviamente los precios son bastante elevados. Posteriormente bajamos por la costa, por la transpeninsular, que es la número 1, y vemos Rosarito. Sin embargo, estos fraccionamientos se ubican muy por debajo de la zona centro. En total son 23 fraccionamientos, de los cuales presentan características muy diferentes. ¿Cuál fue el objetivo entonces? Prácticamente explicar la segregación. Vamos viendo, ¿no?, las características de la población que se encuentra en esos fraccionamientos y tratar de asociarlo, ¿no?, con la praxis de los agentes inmobiliarios. Vamos viendo el mercado, ¿no?, el consumo, la producción y consumo de vivienda y cómo los agentes de alguna manera inciden o producen esta segregación. Entonces nos hacemos 3 preguntas. La primera es si esta segregación es consecuencia de los propietarios de los inmuebles, es consecuencia de la oferta de suelo restrictiva, porque dadas las características morfológicas de la costa, no te permite ampliar estos fraccionamientos. Ahorita vamos a ver unas fotos. Y tercero, si el grado de segregación expresa las preferencias del consumidor, es decir, si las personas están conscientes a autosegregarse.
Las hipótesis para dar respuesta a estas preguntas es que precisamente el diseño urbano de los fraccionamientos genera una mayor segregación. Es decir, las características físicas de estos lugares generan que sean fraccionamientos cerrados y por lo tanto se aíslen del resto de los asentamientos poblacionales. La segunda es que, dada la restricción de oferta de suelo, es que se decide generar estos fraccionamientos cerrados y por ende generar mayor segregación. Y la tercera, que esta homogeneidad social, estas características similares de la población, hace que el grado de segregación sea mayor. El marco teórico conceptual por el cual nos basamos para hacer este estudio es precisamente el mercado inmobiliario, que es la oferta y demanda de vivienda, es decir, quienes producen, quienes consumen. Los actores del mercado inmobiliario, vemos ahí una relación desde los ejidatarios, que también eso es una polémica, y no cabe duda que haciendo investigación te enteras de muchas cosas que a veces no las podemos publicar, ¿no? Desarrolladores inmobiliarios, promotores, instituciones financieras, instituciones de gobierno, administradores de los fraccionamientos y obviamente pues, los consumidores, que son los residentes. Si bien es cierto que esta población tiene características muy similares, la principal es que son extranjeros, son jubilados y son personas de la tercera edad, vemos que empieza a cambiar esa dinámica al interior de los fraccionamientos y ahorita les voy a comentar. Y por último, bueno, relacionar tanto el mercado inmobiliario, estos actores del mercado inmobiliario con la segregación, que en este caso me aventuro a generar un concepto nuevo que es una segregación aislada tanto física como socialmente, dadas las características morfológicas de este lugar. Entonces, se construye un índice de segregación aislada con las características de la población, esta homogeneidad social, y obviamente basado en la praxis de los agentes, es decir, todos estos individuos que intervienen en la producción de vivienda, cómo es que generan o no la segregación. Vemos entonces también esta secuencia económica por etapas, es decir, este procedimiento, este proceso y la intervención de estos actores que prácticamente se construye a partir de baldíos costeros, eran lugares en donde la gente no le veía ninguna productividad y de repente les da por hacer vivienda. Carecen de servicios, carecen del apoyo del ayuntamiento, sin embargo, nos dimos cuenta que prácticamente sí se pueden hacer estos fraccionamientos, aunque no existe una legislación que los regule. Vemos entonces estos actores cómo intervienen dentro de este proceso de producción y consumo de la vivienda, en donde los primeros en participar son los ejidatarios, que son los dueños de la tierra, son los que deciden vender, y es ahí donde entran las juntas ejidales. Según tuve entendido, estas personas se organizan y determinado tiempo intercambian las tierras. Es decir, yo tengo la tierra por 5 años y lo que la renta de esa tierra me dé, pues es ganancia para mí. Después la vuelven a cambiar. Dado este boom inmobiliario, todos estaban peleando por los mejores lugares. Entonces ahí, según lo que me comentó uno de la junta, lo que tuvieron que hacer es modificar el plano, así tal cual, modificaron el plano, extendieron el territorio para poder ellos construir más cerca de la playa. Porque ellos sabían que su mercado inmobiliario era cerca de la playa. Ellos lo que vendían era el paisaje. Entonces lo que tenían que hacer es modificar los límites del ejido para poder venderles a los extranjeros. Y que también ahí tuvieron que hacer una serie de cochupos, ¿no?, para poder venderles o aparentar que les estaban vendiendo un terreno que prácticamente tenía un límite de estadía. Es decir, a determinado tiempo, a los 50 años, lo sacaban, ¿no?, y entonces volvían a vender el terreno. Vemos también las instancias gubernamentales que juegan un papel muy importante. Cuando yo me acerco al área de fraccionamientos, no tenían absoluta información de estos fraccionamientos. Porque resulta ser que Rosarito, a partir de 1995, deja de ser una localidad de Tijuana y se convierte en un municipio independiente. Entonces, ellos alegaban que toda la información de esos fraccionamientos, que ya tienen más de 30 años, pues no tenían la información, que estaba entonces en el Instituto Nacional de Planeación de Tijuana.
Voy a Tijuana y me dicen que no existen, que todos esos documentos se quemaron. Entonces, regreso yo otra vez a Rosarito, pido la información y entonces el encargado me dice, pues si quiere meterse al archivo muerto, pues adelante, ¿no? Era una bodega llena de cajas, todas tiradas. Entonces empecé a investigar, ¿no? Resulta ser que la mayoría no tenían permisos para ubicarse, puesto que no contaban con los servicios y el ayuntamiento no les iba a proveer de ellos. Entonces ahí juega un papel muy importante el gobierno porque, si bien es cierto, los dejaron instalarse y empezaron a crecer, no estaban regulados. Vemos a los desarrolladores inmobiliarios que una vez que logran la compra del terreno, empiezan ellos a construir y prácticamente desde este periodo ellos empiezan a financiar la construcción. Desde los bancos, desde el gobierno, desde incluso hasta venderles por adelantado a los extranjeros, ¿no? Ellos iban y daban su abono y ellos a un determinado tiempo les entregaban la vivienda. Los promotores inmobiliarios, que juegan un papel muy importante, en su mayoría son extranjeros, que eso también llama la atención. O sea, mexicanos promotores eran muy pocos, prácticamente eran extranjeros porque decían que a los extranjeros les daba más confianza un extranjero que un mexicano, ¿no? Y vemos también que al final de cuentas estos dueños de estos fraccionamientos son los que toman la última palabra, incluso de identificar y admitir a cierto tipo de persona que viva en ese fraccionamiento, ¿no? Después nos enteramos que intervienen otros actores que también prohíben el acceso a esos fraccionamientos. Y ahorita les platico la odisea para poder conseguir toda la información. Entonces, el concepto al cual yo me acerco para ver esta segregación aislada es que es un aislamiento físico y geográfico de estos fraccionamientos residenciales. Digamos que no en todo el mundo se dan este tipo de fraccionamientos. Aquí las características morfológicas son los que hacen que se segreguen de manera física. Es decir, por un lado tenemos al océano y del otro lado tenemos la transpeninsular. Y prácticamente de un fraccionamiento a otro también hay un aislamiento. Entonces, tanto están aislados dentro del fraccionamiento, con respecto a otras poblaciones, también están aislados físicamente. Y esto tiene que ver con las características físicas del fraccionamiento y también con las características sociales de estos asentamientos. Vemos entonces que las estrategias de estos actores para la producción y consumo de vivienda tienen que ver con regularizar los terrenos sobre la zona costera, que eso es sumamente importante, edificar fraccionamientos, en su mayoría son horizontales, no son verticales, que eso también llama la atención, promocionar la seguridad y la privacidad de los fraccionamientos. Ahorita precisamente el año pasado hubo una disminución de la vivienda en Playas de Rosarito dada la inseguridad, ¿no? Ustedes saben que ahorita, bueno, no es ajeno a ese lugar, toda la República está viviendo una ola de violencia e inseguridad y bueno, esto merma para que baje la venta de vivienda. Fácil acceso a los fraccionamientos, gracias a que hay una transpeninsular, ellos tranquilamente viajan de Playas de Rosarito a San Diego, en 1 hora están en San Diego, si es que no hay línea, si te toca línea haces hasta 3 horas para cruzar a San Diego. Y bueno, conocimiento sobre los gustos y preferencias, ellos ya saben lo que quieren estos residentes, quieren prácticamente privacidad, quieren estar lejos del centro, no quieren de alguna manera revolverse con los residentes locales, pero sí quieren todos los servicios, quieren todas las comodidades y obviamente pues que prácticamente nadie los moleste. Hay un arrendamiento constante debido a la demanda, toda la gente quiere estar ahí, incluso los que son dueños de esas viviendas comentaban que en los tiempos donde hay puentes o días festivos, ellos deciden salirse para rentar sus casas. Entonces también lo ven como un negocio permanente y prácticamente todo el año está ocupado. Restricciones de ingreso al fraccionamiento, es decir, nadie puede entrar al fraccionamiento. La estrategia que yo utilicé es hacerme amiga de un anciano, ¿no? Y llevarlo al anciano creyendo que era mi abuelo para que le dieran toda la información porque a mí no me permitían entrar. Entonces, mucho menos si decía yo que era estudiante de un colegio, me iban a decir que no podía entrar. Entonces, lo que hice fue, platiqué con esta persona que tenía facciones como agringadas y vivía en Estados Unidos. Le dije, hazme el paro de entrar conmigo a los fraccionamientos y gracias a eso fue que pude conocer la dinámica del fraccionamiento, pude tomar fotografías y pude conocer
cuáles eran los requisitos para poder ingresar al fraccionamiento. Tenemos entonces este proceso de producción de consumo de la vivienda, estos diferentes pasos, los agentes inmobiliarios que intervienen en cada uno de estos procesos, las etapas de segregación aislada, es decir, cómo se van conformando, cómo se va construyendo esta segregación, y tenemos que puede ser intencionada o no intencionada. Por ejemplo, los ejidatarios no tienen la intención de hacer fraccionamientos cerrados. Entonces, por lo tanto, ese actor no influye en la segregación. Es un actor que vende y que él se deslinda prácticamente de lo que se va a hacer ahí, ¿no? Y muchos creemos que a partir del ejidatario empieza a generarse esta segregación, ¿no? Y vemos pues que los que sí, de alguna manera, sí producen esa segregación son los desarrolladores inmobiliarios, los promotores y ya al final los administradores de estos fraccionamientos. Es una metodología mixta la que se utiliza, es un enfoque espacial a través de la construcción de este índice, un enfoque cuantitativo donde se analiza mediante una regresión las características de la vivienda y de la población, y un enfoque cualitativo, que es precisamente conocer la percepción de quienes viven ahí, quienes administran ahí o incluso son dueños de esos fraccionamientos, para saber si tienen algún indicio o tienen la idea de que están generando segregación. ¿Cómo se validan las hipótesis con respecto a cada uno de estos procesos? Pues bueno, prácticamente la segregación se da en la producción de la vivienda. Sin embargo, la culminación de esta segregación se da con el consumo de la vivienda. Vemos que las etapas de segregación se dan prácticamente en la etapa de transformación y financiación, y obviamente el grado de segregación es mayor. Vemos también aquí cómo intervienen los actores, cuál es la forma en la cual ellos intervienen. Una de las características de estos fraccionamientos es prácticamente son iguales, no les permiten una construcción diferente al interior. Solamente un par de fraccionamientos sí lo hacían, pero porque tenían como residentes a propietarios petroleros, tenían por ahí un árabe, ¿no?, que tenía bastante dinero y pues bueno, no le podías decir cómo hacer su casa. Entonces había casos como muy aislados. Vemos también aquí fichas que se hicieron precisamente para poder tener como esa visión del fraccionamiento, ya que no podíamos ingresar y no nos podían dar datos, pues a través de Google Earth se toma la foto y se empieza a medir gracias a que puedes sacar perímetros, longitudes, distancias con el centro, y es ahí donde nos pudimos dar cuenta de que entre más alejados estén del centro, son más cotizados estos fraccionamientos, cosa contraria de lo que dice la teoría, ¿no? Estamos hablando de viviendas que valen por mínimo $200,000 hasta $1,000,000. Y hay gente que lo paga, ¿no? Y vemos también que todos cuentan con servicios porque los fraccionamientos están buscando de alguna manera dar todos los servicios para que estas personas no se vayan. Si se pueden dar cuenta en esta foto, vemos que está el océano, es un acantilado, por lo tanto están mucho más agregados, porque ahora sí que no hay para dónde irse, más que para el frente. Pero si salen al frente, pues salen a la carretera, ¿no? Entonces están prácticamente aislados del resto de los asentamientos. Vemos entonces aquí la construcción del índice, es con base a estas características, son características físicas. Resaltamos los que están en color rojo, son los fraccionamientos más aislados, versus los fraccionamientos menos aislados, que son los de color verde, que tienen otras características, ¿no? No está tan restringido el acceso. Y también se hicieron estudios en 2 fraccionamientos dentro de la ciudad como para ver estas diferencias, ¿no? Y prácticamente están por debajo de la media. Entonces quiere decir que efectivamente con esto se cumple que estos fraccionamientos sobre Rosarito están mucho más segregados que los que están incluso dentro de la ciudad. Derivado de esta regresión, vemos aquí algunas variables, no están todas las del cuestionario que se aplicó. Para hacer el cuestionario prácticamente me tuve que posicionar afuera del fraccionamiento, hablar con los guardias para que me pudieran permitir distribuir los cuestionarios. Contacté al grupo de extranjeros porque son muy organizados, a la comunidad de extranjeros en Estados Unidos que viven en México, y mediante correo electrónico pude contactar fácil a unas 60 personas que me dieron la oportunidad de contestar
porque por eso, hasta eso sí son muy activos y les interesa aportar al conocimiento. Entonces, gracias a eso fue que pude obtener más información, porque el INEGI carece de información de estos fraccionamientos. Prácticamente yo me fui al Inventario Nacional de Viviendas y aparecía 0 individuos, 0 viviendas, 0 todo. Entonces, cuando te acercas a los fraccionamientos te das cuenta que sí hay gente. Entonces, la pregunta fue, oigan, ¿y cómo hacen el levantamiento los del INEGI? Y prácticamente me dijeron, nadie entra aquí. Entonces, bueno, para que vean la magnitud, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí que prácticamente el tiempo de residencia, la situación laboral, el nivel de ingresos, la clase de vivienda, si es dúplex, si es individual, sí influye, y la distancia sí influye para determinar esta segregación. Entonces, vemos aquí que prácticamente son los desarrolladores inmobiliarios los que intencionalmente generan esta segregación, los promotores de igual manera, las instituciones financieras no, ellas prácticamente dan la lana y los promotores son los que se hacen, los desarrolladores y promotores son los que se hacen bolas. Las instituciones de gobierno tampoco, porque incluso ni siquiera tienen un control de los permisos que están otorgando. Las administraciones de los fraccionamientos sí, porque incluso hubo personal que dijo, aquí no entran asiáticos, aquí no entran europeos, aquí no entran más jóvenes. Entonces sí hay una determinada discriminación. Incluso un guardia de un fraccionamiento me dijo, yo me fijo en la finta de la persona y decido si le doy o no le doy información, ¿no? Entonces, empezando también por ellos que ni siquiera son dueños del fraccionamiento, están generando una segregación, ¿no? Y por último, los residentes que están conscientes de lo que quieren y que estos fraccionamientos se los dan, entonces tienden a autosegregarse, ¿sí? Tuve oportunidad de platicar con el dueño de un fraccionamiento, fue un poco difícil. Resulta ser que este cuate, el papá de este señor, trabajó con Lázaro Cárdenas, y cuando Lázaro Cárdenas regala los terrenos para poblar la zona norte del país, se los regala, ¿no? Incluso le dio a elegir entre Cancún y Baja California, y el señor, que es español, le dijo, no, me voy a la frontera, porque en una crisis tengo Estados Unidos. Entonces, él decide colocarse en la frontera y tiene alrededor de 70 casas, es un terreno que tiene 70 casas, un fraccionamiento, en donde vemos que fue el único fraccionamiento por el hijo, que es más joven, y que es el dueño del fraccionamiento ahora, y el papá ya murió, y dice que es el único fraccionamiento que permite la entrada de cualquier persona siempre y cuando pueda pagar por la vivienda, ¿no? Entonces ya vimos que ya no únicamente son ancianos, sino ya también gente de Culiacán, gente de Sinaloa, de Sonora, de Mexicali, ¿no? Incluso vimos la composición de la población, había personas de color, había una pareja de negros viviendo en este fraccionamiento, había parejas homosexuales que también vivían en este fraccionamiento, entonces se daba la apertura a otro tipo de población, cosa muy diferente de los otros fraccionamientos. Entonces, para concluir, vemos que de estos 23 fraccionamientos que están sobre la costa, 9 están por encima de la media, es decir, tienden a una segregación, 6 están casi en la media y 7 están por debajo, ¿no? Del modelo de regresión lineal nos comenta que el tiempo de residencia no es tan importante para la segregación, la situación laboral sí, si son jubilados, entre más jubilados, más segregados, el nivel de ingresos también. Incluso vemos un cambio de la población, que ahora estos señores jubilados están trayendo a sus familias porque ya no pueden pagarles la vida en Estados Unidos. Entonces lo que hacen es, pues, hijo, hija, vente aquí a la casa, aquí buscamos la manera de que salgan adelante, y vemos dentro de los servicios del municipio de Rosarito que ya hay escuelas bilingües para recibir a los nietos de estas personas que ya tienen mucho tiempo viviendo ahí. Vemos entonces que la clase de vivienda también es importante. Si es horizontal, tienden más a segregarse, al menos en esta zona. La distancia al centro también, entre más alejado sea del centro, más segregados están. No les interesa, de alguna manera, convivir con la localidad. Del análisis de los actores se encontró entonces que los desarrolladores, promotores, administradores y residentes son los que generan esta segregación aislada, y prácticamente la estrategia inicial para edificar fraccionamientos en esta zona fue exitosa debido a la demanda.
sea, había tanta gente en Estados Unidos que quería venirse a México, estamos hablando de casi 41 millones de baby boomers que estaban buscando dónde vivir. Lo más cercano para ellos pues era Playas de Rosarito, que quienes conocen Playas de Rosarito pues es un municipio muy pequeñito, muy aislado, que las playas están muy feas, nada que ver con Cancún. De hecho, te da hipotermia, si metes un pie te da hipotermia. Están contaminadas porque hay una termoeléctrica. Entonces, prácticamente no. O sea, si buscas la calidad de vida, no es un lugar adecuado. Pero si buscas paisaje, de decir que vives frente al mar y que vas a vivir una vejez frente al mar, entonces sí es rentable. La etapa de transformación del terreno para edificar la vivienda da inicio al proceso de segregación. Y obviamente la colindancia con el Océano Pacífico y esta carretera transpeninsular restringe la oferta de suelo y eso hace que el precio de la vivienda se incremente, dado que son muy poquitas viviendas. Y obviamente la homogenización social se presenta posteriormente a la segregación aislada. Es decir, primero son los fraccionamientos, los construyen y entonces después se da esta homogenización social. Es decir, la gente decide de alguna manera autosegregarse, aunque no se dé cuenta, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Miriam Guadalupe Colmenares esta ponencia espléndida como la primera y que ya anticipábamos que las tres son realmente interesantes. Gracias por también transmitirnos mucho de su investigación cualitativa, que esto cada vez más en estos tiempos modernos escasea más. Muchas gracias. Ahora vamos a tener el gusto de presentar a la doctora Norma Angélica Rodríguez Valladares. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán, estudiante del doctorado en Geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Brasilia en 2018, o sea, muy recientemente. Fue becaria del Instituto de Investigación Urbana y Territorial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Granada, España, en el año de 2011. Fue directora de profesionalización del servicio público en el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal de 2009 al 2012. Y al igual que las demás colegas, ha presentado diversas ponencias en congresos y seminarios, algunos de los cuales han sido publicados en medios indexados. Adelante, Norma. El apuntador. Gracias. Bueno, pues primero quiero sumarme a los agradecimientos a las instituciones convocantes por la realización de este evento y la invitación al mismo. Especialmente pues quiero agradecer al doctor Gasca y a la doctora Patricia por haberme invitado a ser parte de este proyecto PAPIT que de alguna manera está generando este evento. Y bueno, el trabajo que yo les voy a compartir ahora lo desarrollamos de manera conjunta con el doctor José Antonio Vieira Medrano y el doctor Octavio González Santana. Ellos ahora pues no pudieron estar aquí por cuestiones de sus agendas de trabajo, pero bueno, yo voy a tratar de compartir lo mejor posible este trabajo. Bueno, el trabajo se denomina el periurbano y los grandes proyectos inmobiliarios. En especial pues voy a compartir los casos de Altozano y Tres Marías en la ciudad de Morelia. Aquí, bueno, el objetivo de este documento, de este artículo que se escribió, es mostrar justamente el contexto general en el que surgen estos grandes proyectos inmobiliarios y hablar pues más como de su materialización ya en la ciudad de Morelia. Y bueno, estamos partiendo de plantear que estos grandes proyectos inmobiliarios
incluyen, haciendo una analogía con algo que plantea Foucault, incluyen no solamente instalaciones arquitectónicas, sino también discursos, instituciones, medidas administrativas y decisiones reglamentarias, ¿no?, que se han estado hablando también mucho en las anteriores ponencias. Y también contienen, pues, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. Y bueno, lo que planteamos acá es que estos grandes proyectos inmobiliarios en Morelia surgen a partir de estas políticas neoliberales de privatización, desregulación, derechos de propiedad y reorientación del gasto público que se establecen desde el Consenso de Washington por el Banco Mundial y otros organismos con sede en Estados Unidos. ¿Qué es lo que buscaban estas políticas neoliberales? Pues lo que buscaban era la apertura y la disciplina macroeconómica para abrir espacios a la expansión global de grandes corporaciones. Y bueno, aquí el Banco Mundial pues juega un papel fundamental porque se dedica pues como a impulsar reformas para que el mercado inmobiliario pudiera funcionar. Y también, pues, en el caso de México, aconseja al país dejar su función como proveedor de vivienda y convertirse más bien en asumir, vaya, un papel de facilitador. Hay un documento donde está este planteamiento, ¿no?, del Banco Mundial, este consejo al gobierno de México. Y bueno, para operacionalizar estas políticas neoliberales en México, una reforma que es trascendental es la reforma al artículo 27 constitucional. ¿Qué es lo que plantea esta reforma? Bueno, como saben, y no sé, quizás nuestros compañeros extranjeros no lo saben, en México tenemos 3 formas de propiedad, ¿no?, que es la propiedad pública, privada y social. En el caso de la propiedad social, pues tenemos la propiedad ejidal y comunal. Entonces, esta reforma, la propiedad social, ejidal, hasta antes de esta reforma era inalienable, imprescriptible e inembargable. Esto es decir, que no se podía vender. Con esta reforma, pues las tierras ejidales se pueden vender, se abre el mercado de tierras. Y, sin embargo, pues digamos, en el discurso oficial, esta reforma planteaba reactivar el sector rural y dar certidumbre jurídica a los ejidatarios, al sector rural, en cuanto a la tenencia de sus tierras. Pero lo que vemos ya en los hechos es que lo que produjo la reforma fue justamente abrir el mercado de tierras al sector inmobiliario, específicamente pues en los límites de las ciudades. Y también el problema con esta reforma es que no se articuló a la legislación, vaya, de las ciudades, no se pensó en lo que podría suceder en las periferias de las ciudades con esta reforma. Entonces, pues sucede esto, ¿no?, que sociedades mercantiles pues se apropian de suelo dedicado a la actividad agrícola y pecuaria. Ahora, ¿cuál es el posicionamiento del gobierno de México frente al sector inmobiliario? En el informe, en el último informe que el gobierno de México hace para el programa ONU Habitat, creo que está bastante claro. El gobierno de México plantea ahí la importancia que el sector de vivienda reviste para la economía del país. Incluso posiciona pues este sector como una industria, como la industria inmobiliaria, y habla pues de que la actividad de vivienda es estratégica para el desarrollo económico y la generación de empleos en el país. Entonces, dado este posicionamiento, pues plantea la necesidad de generar incentivos tanto normativos como fiscales para el sector, ¿no?
Y esto un poco lo justifica o lo fundamenta en todas este discurso del tecnicismo neoliberal, ¿no? Plantea que con estos incentivos normativos y fiscales vamos a lograr estas ciudades equitativas, justas y sustentables. Entonces, lo que tenemos aquí, pues tanto con el posicionamiento del Gobierno de México y todas estas tendencias neoliberales, es que se rompen los límites geográficos de las intervenciones urbanas tradicionales, la periferia se vuelve muy atractiva para el sector inmobiliario, los precios del suelo se incrementan por los procesos de especulación, y hay una proliferación de asentamientos precarios, conjuntos cerrados de uso exclusivo de vivienda, y surgen también estos megaproyectos urbanos liderados por el sector privado, que generan pues estos procesos de elitización, segregación espacial e impactos ambientales negativos. En Morelia, digamos, estos proyectos pues se ubican dentro de las dos últimas generaciones que algunos autores plantean de estas intervenciones urbanas que hablan pues de una diversificación de los objetos de intervención, que con la creación de estas nuevas centralidades en las ciudades que son lideradas por el sector privado, que introduce pues criterios de rentabilidad económica, ¿no? Y también toda esta tendencia de los desarrollos metropolitanos que se impulsan en esa misma lógica, ¿no? Y que la ley reciente que tenemos en materia de asentamientos humanos, pues impulsa también mucho este tema de los desarrollos metropolitanos. Entonces, el periurbano en la ciudad de Morelia, pues es un espacio sujeto a mutaciones, recalificaciones, en el que convergen estas dinámicas rurales y urbanas en este ambiente como de competencia e interacción crítica que genera estos procesos de inclusión y exclusión, ¿no? Y en algunos casos yuxtaposición. Es un territorio multifuncional en el que compiten pues aspectos económicos, sociales, históricos y ecológicos. Y bueno, como decíamos, los grandes proyectos inmobiliarios se encuentran en estos territorios condiciones propicias para asentarse por los bajos costos del suelo, o sea, a pesar de que con la llegada de estos empresarios los precios del suelo se incrementan, no se incrementan sustancialmente, o sea, para ellos siguen siendo bajos los precios del suelo en estas zonas de las ciudades. Y bueno, tenemos que en estos territorios periurbanos pues compiten sectores de bajos, medios y altos ingresos en condiciones desiguales, obviamente, y compiten, vaya, por la apropiación tanto del territorio como de sus recursos. Y bueno, es así como tenemos en el sur de la ciudad de Morelia concepto inmobiliario que es altozano, que es un concepto inmobiliario que se encuentra en 6 estados del país, está en Chihuahua, Durango, Colima, en Querétaro y en Yucatán también, y bueno, lo tenemos también aquí en Morelia. En Morelia, pues, y bueno, es un concepto inmobiliario que incluye vivienda, un gran campo de golf y un gran centro comercial, pues, y también, pues bueno, como decían, la publicidad habla de que es un lugar donde puedes vivir sin moverte de ahí, porque generan también equipamiento en materia de salud, de educación, obviamente equipamiento privado. Y bueno, en Morelia, como les decía, está en el sur de la ciudad y se establece, como pueden ver en la imagen, en superficies
en la superficie más boscosa de la ciudad, entonces también hay como una venta aquí del paisaje. Es como una utilización de la naturaleza y a la vez una degradación de la naturaleza, porque también se tuvieron que deforestar muchas zonas para la construcción de vivienda y de equipamiento del desarrollo. Entonces, en el caso de Michoacán, este proyecto tiene más de 1,000 hectáreas que pertenecían al ejido de Jesús del Monte, que es un pueblo ancestral que es difícil que vaya a ser desplazado, pero sí está siendo segregado por el gran número de fraccionamientos, torres departamentales y que se están construyendo en su entorno inmediato. Ahora, para que estos grandes desarrollos se puedan dar, obviamente pues hay una participación del Estado, de las autoridades municipales, estatales y federales. Aquí pudimos constatar en las asambleas de delimitación y destino y asignación de tierras que empresarios y políticos pues se convierten en ejidatarios ostentándose como agricultores, se convierten en posesionarios y es como un primer paso para apropiarse de las tierras, vaya. Y bueno, estas asambleas siempre se dan con la participación de representantes de la Procuraduría Agraria y con notarios públicos fedatarios. Entonces, hay una participación del Estado en estos procesos pues, de apropiación de tierras por parte del sector inmobiliario. También la participación del Estado la podemos ver en todos estos programas de desarrollo urbano que se generan, en los que se establecen mecanismos para urbanizar zonas que en principio no eran urbanizables. Entonces se establecen estos mecanismos como el coeficiente de urbanización, que básicamente pues consiste en eso, ¿no? En permitir que se puedan urbanizar zonas que en principio pues no eran urbanizables. El caso de Tres Marías, olvidé decir que estos dos desarrollos son promovidos por empresarios de la ciudad, por los hombres más ricos incluso del Estado, que tienen pues inversiones en otros rubros, en el caso del empresario de Altozano, en el rubro automotriz, y en el caso de la organización Ramírez, de la familia Ramírez, pues en la industria cinematográfica, como saben, pues son los dueños de Cinépolis, que es una empresa que también tiene presencia en varios países. Entonces, Tres Marías, pues es el mismo concepto, grandes desarrollos que integran vivienda, campo de golf y un centro comercial, área comercial. Entonces, este grupo de élite de la ciudad recibe también el apoyo, el respaldo del gobierno en sus 3 niveles, en este caso, instalando equipamiento en esa zona, ¿no? Se lleva todos los hospitales públicos a la zona para dinamizar el mercado inmobiliario y también un centro de convenciones. Y en este caso es un poco más visible también la participación de actores, ¿no? Los secretarios de desarrollo urbano que en su momento autorizan el desarrollo, después cumplen otras funciones que son importantes en el tema urbano, ¿no? En este caso, Francisco García Mier, que es quien autoriza el desarrollo, después está por muchos años en una consultoría elaborando los programas de desarrollo en el municipio. Entonces, son como estrategias que utiliza tanto el sector inmobiliario como el gobierno para facilitar, estos desarrollos. Y bueno, tenemos también el problema, ¿no? De que todos estos desarrollos pues se establecen en tierras que antes pues eran tierras agrícolas y entonces pues son estos espacios, ¿no? Que están sufriendo esos procesos de mutación y de recalificación
Y esta tendencia, ¿no?, de la privatización de la propiedad social, o sea, de la desaparición de la propiedad social, que pues a quien favorece es al sector inmobiliario. Y bueno, este apoyo decidido que dan los gobiernos a estos actores siempre se intenta justificar en esto que planteábamos, ¿no?, de la reactivación económica y la generación de empleos, pero en lo que se ha estudiado en estos casos, pues se ha visto que muchos de los trabajadores que este sector contrata, pues son fuerza laboral que ellos mismos generan, ¿no? Son los propios campesinos que antes eran los propietarios de esas tierras y ahora se convierten en sus trabajadores. Y bueno, tenemos también que en los dos casos hay una laxitud en la aplicación de normas. Por ejemplo, el Código de Desarrollo Urbano pues establece que para la autorización de todos estos fraccionamientos se debe sustentar la propiedad con un título inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, pudimos constatar que muchos de los desarrollos que se autorizan se sustenta la propiedad con títulos de propiedad ejidal, vaya, de parcelas ejidales. Entonces, pues ahí está también ese apoyo. Y pues tenemos esta realidad, ¿no?, que se generan todos estos desarrollos aislados cuya vías de comunicación pues son como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Es complicado acceder a estos desarrollos y no hay una vinculación con el crecimiento real de la propiedad, o sea, se construye vivienda de manera brutal sin que haya pues un justificante del crecimiento real y de la necesidad real de producción de vivienda. Y bueno, ya cerrando un poco, pues tratando de concluir, vemos que hay una desvinculación, ¿no?, entre el desarrollo económico y el desarrollo social. En realidad, pues, los gobiernos y estos empresarios inmobiliarios, pues lo que interesa para ellos es el desarrollo económico, pero no que genere bienestar social, vaya, sino más bien como generar riqueza, pues, para ellos mismos. Y pues todas estas políticas neoliberales facilitan esos procesos, ¿no? La privatización, la desregulación, este planteamiento de los derechos de propiedad, lo que hacen pues es facilitar todo ese proceso. La operacionalización a través de la reforma al artículo 27 constitucional, que lo que hace pues es liberar el mercado de tierras y generar pues estos procesos de especulación y el surgimiento de estos grandes proyectos inmobiliarios que lo que hacen pues es promover estos estilos de vida diferentes que generan desigualdad, segregación y degradación del medio ambiente y los cambios en los medios y modos de vida de la población rural. En el caso de Morelia tenemos pues este respaldo de los 3 niveles de gobierno, estos privilegios legales que se otorga al sector inmobiliario a través de los cambios en las leyes y de la laxitud en las normas y la construcción de infraestructura en los lugares donde se asientan estos proyectos inmobiliarios. Y bueno, hay una apropiación a través de diversas formas de las tierras ejidales. Hay documentados también casos de despojo. Si bien es cierto, como decía Miriam, los ejidatarios toman la decisión de vender sus tierras, también es cierto que hay condiciones condiciones de necesidad en que toman estas decisiones, ¿no? Y también de oportunismo por parte de los empresarios inmobiliarios. En el caso, por ejemplo, de Altozano,
Se hablaba mucho de que como este empresario pues se dedica a la industria automotriz, entonces llegaba con vehículos del año con los ejidatarios y entonces ellos se deslumbraban con estos vehículos y pues terminaban haciendo el intercambio, ¿no?, de tierras por los vehículos. Y a pesar de que pues las tierras ejidales son muy importantes para este sector, para el sector inmobiliario, hay una negación por parte del gobierno y por parte del sector inmobiliario de este sector rural, o sea, no hay una visualización de hacia dónde va este sector en la periferia de las ciudades. Y bueno, se trata pues de prácticas espaciales que a su vez construyen y destruyen la ciudad. Y bueno, planteo como retos pues generar esta visión de conjunto, intentar esta integración de intereses y necesidades, y creo que también es muy importante pues como seguir visualizando estas fuerzas globales y estas relaciones de poder que están detrás de todos estos fenómenos que se están dando en las ciudades, y también como cuestionar mucho todo este asunto de la reactivación económica y la modernización de las ciudades, que es un discurso que está pues presente en todos estos fenómenos que se están dando. Como cuestionar mucho ese asunto hacia dónde nos está llevando ese discurso de la modernidad de las ciudades y de la reactivación económica. Y sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. En realidad, de veras, estas tres ponencias han sido excelentes y han generado precisamente una multitud de preguntas. Algunas son particulares y algunas son para las tres ponentes. Estas me gustaría distribuirlas para que las puedan responder en el mismo orden de exposición. Te voy a distribuir estas, Angélica. Estas tres me gustaría de una vez leerlas para que nuestras invitadas puedan dar un comentario o respuesta en base a su experiencia y conocimiento. Adelanto. Aquí Ada Juárez, del posgrado en urbanismo, pregunta: ¿por qué creen ustedes que el Estado apoya al sector desarrollador inmobiliario? ¿Por qué los urbanistas no participan para hacer aportaciones? Otras. ¿Qué tan relevante es la corrupción para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios? Creo que está muy inmerso en las tres exposiciones, pero daremos lugar a la respuesta y comentarios de nuestras ponentes. Esto lo pregunta Fernando Díaz Pérez, de la Universidad de Guadalajara. Y esta, que está muy correlacionada, que pregunta a nuestro compañero Mento Rivera, de nuestro instituto: ¿es dinero del crimen organizado las grandes inversiones inmobiliarias? Estas serían las tres preguntas colectivas. Entonces, en este mismo orden, le vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Yolanda Fernández, por favor. Gracias. Bueno, el tema de por qué el Estado apoya a este sector inmobiliario. En el caso de Yucatán, la industria de la construcción es el sector económico que mueve, es el más fuerte que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un vínculo muy importante entre los constructores y pues las fuerzas políticas, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos viendo un momento diferente. Como vieron en el caso de Altozano, están llegando desarrolladores inmobiliarios de otras partes de la República, incluso de otras partes del mundo, a invertir en Yucatán.
Entonces, esto pues digamos que se desborda de lo que se puede planear, ¿no? para el municipio. Con respecto a la segunda, que era por qué los urbanistas, ¿no? Porque no hay una participación. Lo cierto es que el tema de la planeación urbana, ustedes no me dejarán mentir, es un tema muy nuevo para México. La Ley de Asentamientos Humanos acaba de cumplir 42 años, ¿no? Ahorita con su nueva actualización. Y digamos que los especialistas en la materia urbana todavía estamos entendiendo el problema. ¿Qué ocurre en Yucatán? En Yucatán, si ustedes van a la Facultad de Derecho, no se ve nada de lo urbano, no hay derecho urbano, ¿ok? Si van a la Facultad de Economía, no se ve nada de lo urbano, ¿ok? Entonces, desde la Facultad de Arquitectura estamos haciendo, y por intereses, yo soy una de las personas que me interesa la parte urbana, pero digamos que no hay un colectivo o una masa crítica que aborde el tema urbano con sus diferentes aristas. Entonces, la elaboración de los programas de desarrollo urbano han sido acciones de muy buena voluntad, trayendo a especialistas y viendo cómo se arman, pero sin tener ese gran apoyo logístico del Estado para darle seguimiento. Apenas se acaba de cumplir 4 años el Instituto Municipal de Planeación, el que lo dirige un profesor de la Facultad de Arquitectura, y digamos que ese ha sido el primer paso. Pero definitivamente algo que no tenemos en México es una política de suelo. O sea, hay política de vivienda, hay política de desarrollos inmobiliarios, hay políticas económicas, pero no hay una política de suelo. El suelo no se ha visto como el gran potencial que tienen las ciudades para recaudar y para repensar sus sistemas de catastro, predial y para financiar las mismas obras. Y sin embargo, aquí tenemos de que estos grandes desarrollos inmobiliarios son generadores de riqueza en la periferia. Son generadores de riqueza, pero esa riqueza no se redistribuye para la población. Sí, adelante, tú tienes ahorita el uso de la palabra. Me tocaron muchas. A lo mejor voy a elegir algunas por respeto a mis compañeras para que les dé tiempo, ¿no? Hay una que me parece importante sobre la utilización del concepto del derecho a la ciudad y de qué es lo que podemos hacer para equilibrar o para reivindicar estos proyectos, ¿no? Así como hablaba hace un momento de que hay un camino muy corto en el tema de la planeación urbana, también me parece importante que ya hay un camino importante en la cuestión de la participación ciudadana. Entonces ya hay más personas que participan y que se organizan a través de los consejos ciudadanos. Entonces, de alguna manera, cuando en Mérida o en Yucatán se habla de los programas de desarrollo urbano, ya hay interés por participar. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? En México la planeación urbana no es obligatoria. ¿Okay? En la Ley de Asentamientos Humanos se establece que cualquier municipio, cualquier autoridad municipal tiene que emitir una ley de una licencia de uso de suelo, pero en ningún lado dice que la autoridad tiene que tener un instrumento para regular o gestionar su suelo. ¿Okay? Entonces, en Yucatán tenemos 106 municipios. Si de los 106 municipios tenemos que cuando mucho 10 tienen programas de desarrollo urbano, eso significa que casi el 90% del territorio está a merced de lo que quiera autorizar un alcalde sin tener un instrumento de planeación. Okay. Entonces, desde esta perspectiva, el tema de la participación ciudadana considero que es un punto importante para difundir lo que es este concepto del derecho a la ciudad y cómo de alguna manera la fuerza social puede equilibrar las decisiones políticas, ¿no? Hay otra que me parece muy interesante, la necesidad de vivienda social, cuál es el justo balance. Y bueno, aquí hay un compañero de Brasil, ¿no? En donde ahí se manejan las llamadas 6, las zonas especiales, ¿no? Para la vivienda, en donde ahí hay un instrumento jurídico muy, muy importante, en donde a los desarrolladores de vivienda, creo que entre el 20 o el 30% se les obliga a que sea vivienda social. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, un desarrollador de Vía Montejo, de Altozano o de Cabo Norte tendría que dejar un 20% de su área, entre 20 y 30%, para ubicar la vivienda social. Y eso de alguna manera pues marca un equilibrio entre las clases sociales y no generar estos grandes espacios que se encierran en sí mismos y que evidentemente pues le están dando privilegio a determinados sectores, ¿no?
Al identificar la desarticulación jurídica que se está gestionando en Mérida, ¿se tomó alguna acción legal? Aquí hay un tema muy interesante. A mí, yo creo que debía haber estudiado leyes, ¿no? Porque me apasiona esta parte jurídica, pero adquiere más sentido cuando lo aterrizamos en el territorio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los instrumentos jurídicos podemos pensar que se hacen de buena voluntad, pero no se hacen por los especialistas, ni tampoco se busca la articulación, ni tampoco se relacionan con las problemáticas que suceden. Tenemos una ley de desarrollos inmobiliarios del Estado, ¿ok? Pero no tenemos un reglamento a nivel municipal. ¿Esto qué significa? Que el instrumento jurídico le aplica a todo el Estado, pero la particularidad de Mérida es muy diferente a lo que ocurre en cualquier otra parte del Estado. Entonces, podemos pensar que primero tendríamos que tener conciencia de los instrumentos jurídicos que tenemos para después pasar al tema legal. Como mencioné, en México la planeación urbana no es obligatoria y finalmente todos esos desarrollos en propiedad de régimen de condominio que se están autorizando, pues pasaron por instrumentos jurídicos que cada uno ve lo que le compete, ¿no? Y cuando lo hacemos en conjunto, pues finalmente cumplen. Pero lo que yo mencionaba, no hay ni una limitante con respecto a decir no se puede autorizar ni uno más o no se pueden autorizar desarrollos inmobiliarios de 125 hectáreas cerrados en sí mismos, ¿no? O que se cuelguen todos de una misma vialidad. Eso es lo que faltaría precisar en los instrumentos jurídicos. Y voy a tomar una más por la parte de la metodología, que me parece muy importante. La parte de la metodología, lo primero que mencioné fue el análisis de los instrumentos jurídicos, en establecer cómo se relacionan, cómo se vinculan. Y bueno, de alguna manera hay una experiencia porque pues como me tocó estar en la Dirección de Desarrollo Urbano, pues sé cómo se autorizan los fraccionamientos y pues ahí vemos cuáles son los instrumentos y vemos que no hay vinculación entre ellos. Y la academia, ¿cómo puede participar la academia? Pues yo creo que este es un muy buen ejemplo, ¿no? En donde estamos nosotros posicionando los temas y creo que aquí lo que hace falta es de qué manera trascendemos para que estos temas pues no se queden aquí. Digo, hacemos publicaciones, tenemos que permear y como les comento, en Yucatán, bueno, el Instituto Municipal de Planeación, uno de nuestros compañeros es el director y de alguna manera nos sentimos satisfechos de que miembros de la academia puedan tener posiciones en la administración pública o participar en los consejos ciudadanos. Y como yo mencionaba, como mencionaba aquí el doctor Bustamante, una de las tareas que me he preocupado y que afortunadamente se me dio la oportunidad es escribir en la prensa local, ¿no? Porque muchas veces los artículos de investigación son para los investigadores. Entonces, en la prensa local, pues mucho de lo que aquí les estoy platicando, estamos 2 o 3 veces a la semana con un espacio permanente. Y eso de alguna manera ha abierto los ojos a gente que no es de la academia a ver, bueno, qué es lo que está pasando. Entonces, es un espacio de difusión. Creo que aquí una gran responsabilidad que tenemos como académicos es cómo logramos bajar el discurso para que aterrice en otras arenas. Yo creo que aquí lo dejaría. Doctora Yolanda Fernández, yo quisiera agregar algo con relación a la problemática que tanto se pregunta como algunas de las respuestas que ha dado la doctora Fernández, en el sentido de que las diversas disciplinas en realidad no han trabajado en países como el nuestro de una manera coordinada para ejecutar y operacionalizar muchas veces lo que son las leyes, más bien leyes que se convierten en leyes normativas de intención, ¿no? Pero que ya al operativizarlas en realidad no se lleva a la práctica, tanto por desconocimiento como por el tener margen de maniobra por debajo de la mesa, como se dice, ¿no? Entonces, en otros países sí se realiza, sobre todo los países desarrollados, ¿no? En donde ya hay reglamentaciones y operatividad, inclusive en formas de gobernanza junto con el capital privado y el sector público y la sociedad para realizar realmente una reglamentación y un ordenamiento de los espacios tanto urbanos como rurales y
y todo esto, digamos, con resultados que no generen una violencia o conflictos de carácter social, ¿no? Efectivamente, este tipo de foros como en el que ahora estamos trabajando permiten el generar esa conciencia interinstitucional, multidisciplinaria y que nos lleve a trabajos realmente transdisciplinarios para gestionar y proponer realmente prácticas de ordenamiento sobre esta problemática que avanza de manera tan acelerada y en donde, digamos, las leyes y los reglamentos se quedan totalmente a la saga, ¿no? Bueno, no digo más, le doy la palabra a la doctora Miriam Colmenares, por favor. Gracias. Con respecto a las preguntas generales, ¿por qué el Estado no interviene y por qué, de alguna manera, los urbanistas no son tomados en cuenta? Esto se relaciona un poquito con la corrupción, ¿no? De alguna manera, en el caso de Baja California, en específico en Rosarito, son fraccionamientos de casi 30, 35 años. Entonces, prácticamente esto del lavado de dinero, esto de las construcciones de lujo, pues no se da. O sea, es dinero de los mismos residentes, de la misma gente que vive allí, y que de alguna manera se relaciona con una pregunta que me hacen aquí de manera específica de por qué explicar la pasividad del ejidatario, ¿no? Desafortunadamente, tanto en México como en América Latina, nos estamos especializando en el sector servicios. Si ustedes ven las gráficas, prácticamente abandonamos el campo, nos decidimos abandonar un poquito la industria porque ya nos dimos cuenta que nos explotan demasiado y entonces nos vamos hacia la informalidad, ¿no? Hacia los servicios. Entonces, el gobierno de alguna manera permite la construcción de estos fraccionamientos porque demandan servicios. Si tú le preguntas, por ejemplo, a la gente de Rosarito si quiere expulsar a los extranjeros de ahí, te dicen que no, porque ¿de qué otra cosa viven? O sea, ellos traen la lana, ellos traen los dólares y aparte te pagan en dólares, ¿no? Entonces, prácticamente la gente los acepta. Otro caso también interesante es en Jalisco, en Ajijic, en la zona del lago de Chapala, en donde también hace poco estuvimos haciendo una visita y vemos cómo estos extranjeros están tan organizados que la misma comunidad dice los queremos tanto porque nos ayudan más que el gobierno. Entonces, prácticamente cuando vemos que hay un impacto económico positivo, la gente los acepta. Ahora, los ejidatarios en este caso no les queda de otra. Si vemos los terrenos frente a la playa, no puedes hacer nada más que poner servicios, pero si la gente no tiene dinero, los servicios cierran. Entonces, lo más viable pues, son las viviendas. Entonces, prácticamente ellos acceden porque no les queda de otra. Entonces, en el caso de Rosarito, no hay dinero del narco, bueno, o en gran medida no es dinero del narco. Sí les puedo decir otro caso en Jalisco, en Zapopan, que tenemos la pequeña Dubái, que está creciendo impresionante y que ahí sí claramente vemos que hay lana de otro lado. Que como bien decía una investigadora de allá de la universidad, una española, pues son cifras a las cuales no tenemos acceso. ¿Por qué se adueñan, por ejemplo, de los bosques para hacer fraccionamientos cuando están regularizados y prohibida su construcción? Bueno, pues porque hay corrupción, ¿no? Y obviamente vemos, en el caso de Rosarito me tocó ver que entraba la violencia, había retenes militares y que de alguna manera este crimen organizado, ¿no? Porque hay una diferencia entre narcotráfico y crimen organizado, este crimen organizado lo que hizo fue ahuyentar a la población extranjera. Sin embargo, vemos que son tan fieles a México que regresan. Abandonan su casa, pero una vez que baja la violencia regresan. Entonces, curiosamente, los lugares donde hay más extranjeros son los más seguros. Caso específico en Ajijic, ¿no? O sea, en Jalisco estamos viviendo una ola de violencia y esta zona prácticamente es muy segura. Entonces, bueno, es como para reflexionar, ¿no? En qué lugares sí se da esta corrupción, este lavado de dinero y en qué lugares no. Y la otra pregunta tiene que ver con la definición de segregación y por qué utilizar el término socioespacial o residencial para diferenciarlo. Bueno, segregación en términos llanos, pues es concentración, ¿no? O sea, concentras a población, concentras objetos que tienen características similares. En este caso, lo espacial y residencial, pues tiene que ver con estas características físicas. Como estos fraccionamientos concentran
casas de un solo nivel con características similares, y en donde se concentra, o sea, es una concentración de casitas y aparte concentras un cierto tipo de población, ¿no? Aquí más bien lo interesante, lo que yo resaltaría es el agregarle el término aislada, que tiene que ver con este aislamiento físico y social, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Miriam Guadalupe. Por favor. Ahora, Angélica Rodríguez. Gracias. Sí, bueno, en relación a las 3 primeras preguntas que eran colectivas, ¿por qué el Estado apoya a estos grandes empresarios inmobiliarios? Pues hay muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas es por estos apoyos que estos empresarios dan a los políticos en las campañas electorales. Otras también son como las relaciones políticas que ya tienen con estos gobiernos, y hay también muchas relaciones familiares, ¿no? Entre estos grandes empresarios y los políticos, los funcionarios públicos. ¿Y por qué los urbanistas no hacen algo? Yo creo que es como, tiene que ver con muchos, con muchas cuestiones, ¿no? Una quizás sea la formación, o sea, cómo estamos formando en este tema, pero también pues hay muchos candados, ¿no? Finalmente pues es como todo un marco jurídico normativo al que te tienes que sujetar, y también pues quizás los urbanistas no tienen mucha libertad, ¿no? Para actuar. ¿Qué tan relevante es la corrupción? Pues son procesos de corrupción los que se dan, porque hay un desapego a la normatividad existente y incluso pues todos estos procesos también de desregulación, de emisión de nuevas normas, o sea, es corrupción lo que hay en eso, porque hay normas que no tendrían por qué derogarse o que no tendrían, sin embargo, pues es un uso y abuso del poder, ¿no? Por parte del gobierno. Y bueno, si hay dinero del crimen organizado en estos proyectos, pues se especula mucho, pero no hay estudios que lo demuestren, pues es un tema delicado, pero sí en Morelia pues se especula mucho, sobre todo con uno de los empresarios, ¿no? El empresario de Altozano, que el origen de su fortuna pues es un tanto más dudosa. Con Organización Ramírez, pues es una familia pues con toda una tradición, entonces ahí no hay como esa sospecha. Ahora me preguntan cuál es la relación entre segregación espacial y segregación social. Pues hay como estos conceptos, ¿no? Que como hablaba Miriam del concepto de segregación socioespacial, pero hay también toda una vertiente que plantea que el espacio integra lo social, entonces no tendríamos por qué estar como… Sin embargo, pues también hay posiciones que dicen que hay que hablar para hacerlo como más patente, ¿no? Hay que hablar hay que poner el término también de lo social para hacerlo como más palpable. Yo ahora he querido como más bien hablar de la segregación espacial, entendiendo que incluye, que el espacio incluye lo social, el espacio es social, vaya, por naturaleza. Y me preguntan también cómo es que se dan estos fenómenos de inclusión, exclusión y yuxtaposición. Pues bueno, los fenómenos de inclusión es cuando hay una integración entre el ámbito rural y urbano que están conviviendo, cuando comparten algunos servicios, cuando hay procesos de ayuda mutua. Y exclusión es cuando al contrario se establecen barreras, ¿no? Y se aíslan, hay una autosegregación, vaya, de unos y otros. Y yuxtaposición es cuando no hay ninguna fuerza que los haga aislarse, pero tampoco hay interés por compartir compartir algunos servicios o compartir procesos o establecer relaciones de ayuda mutua.
Ahora, comentan pues qué tipo de ciudadanía se está formando con este tipo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Pues yo creo que no se está generando ciudadanía, ¿no? Al contrario, pues lo que está generando pues es una visión totalmente individualista, ¿no? Donde pues cada quien vive de manera aislada y somos individuos aislados. Y también mencionan sobre el impacto de estos proyectos más allá de la segregación de la que hablamos o en qué consiste esa segregación. Aquí, pues yo sí intentaría como diferenciar un poco que hay procesos de autosegregación, ¿no? Que son estos grupos de los que hablaba Miriam, que grupos de élite que se segregan ellos solos, que quieren vivir aislados, y hay procesos de segregación provocados, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que estos procesos, tanto de segregación como provocados o producidos como de autosegregación, pues lo que están generando pues es un individualismo, y también aquí tenemos que tener como en cuenta que se están agotando las opciones de vivir de manera diferente, ¿no? En Morelia criticamos a muchos profesores, investigadores que estudian estos temas, pero viven en fraccionamientos así, ¿no? Con todas estas condiciones de seguridad. Seguramente también aquí habrá algunos. Entonces, pero también vemos que se están agotando las opciones, o sea, ¿no? Y con todo este discurso también de la seguridad y todo, entonces todos están buscando como estos modelos, pues, donde se les proporcione más seguridad y entonces se están agotando las opciones, ¿no? De vivir de manera diferente. Y también pues lo que está provocando toda esta autosegregación y segregación es que pues no estamos construyendo ciudadanía y por lo tanto pues no estamos construyendo ciudad. Así. Muchas gracias, Angélica. La doctora Yolanda Fernández va a responder una de las últimas preguntas que nos llegaron. Sí, precisamente cuando veníamos aquí al evento yo les comentaba a las compañeras el poder que tienen estos grandes desarrollos, como el caso de Altozano, que está en Mérida y que se anuncia precisamente en Cinépolis, ¿no? Antes de los cortos te anuncian el caso de Altozano. Y mi hijo, que tiene 10 años, me dice, oye mamá, qué felices deben de ser los que viven en ese lugar. Y le digo, ¿por qué? Pues porque todo lo que no hay en la ciudad está allá adentro, o sea, tienen cancha, o sea, todo lo que te ofrece, ¿no? Entonces es muy poderoso el mensaje, y esto tiene que ver con la pregunta de Sergio Flores, que me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué sería París sin los Campos Elíseos, ¿no? ¿Qué serían las Ramblas? O sea, Barcelona sin las Ramblas. ¿Qué sería Ciudad de México sin Paseo de la Reforma, ¿no? ¿Qué sería de Mérida sin un Paseo de Montejo? Entonces aquí él menciona de cómo podemos establecer estas diferencias entre las grandes obras que se realizaron por el barón Haussmann en París, ¿no? O por Cerdá en Barcelona. Y bueno, estos eran grandes proyectos visionarios de ciudad en donde lo que se planeaba era el espacio público. Ahorita, bueno, como yo inicié la presentación, el concepto de espacio público, el derecho a la ciudad, o sea, ahorita eso se está yendo totalmente de nuestras manos y lo que se está planeando es el espacio privado. Les mencionaba el caso de Vía Montejo, que se llama Vía Montejo porque precisamente es la culminación, el extremo total de lo que es Paseo de Montejo. Okay. Paseo de Montejo es una gran vialidad inspirada en estos grandes bulevares, ¿no? de principios del siglo XX, y que si uno sigue todo derecho llega hasta Progreso, y Progreso, el puerto de Progreso precisamente tiene su origen, Porfirio Díaz lo inaugura
con esta visión de progreso, porque por ahí tuvo un puerto muy importante, de ahí salían la producción enequenera y se distribuía al mundo. Entonces hay significados muy importantes de nuestra historia y había toda una línea férrea que por aquí me preguntaban, ¿no? Yucatán fue uno de los pocos, si no es que el único lugar que se dio el lujo de financiar toda su red ferroviaria con recursos propios de los hacendados, a diferencia de otras partes del mundo, en donde los ingleses llegaban con la tecnología y se quedaban con un derecho de vía, ¿no? Entonces, para nosotros el sistema ferroviario es fundamental, que lamentablemente ha quedado totalmente atrás, y tan es así que esto que es Paseo de Montejo se trunca, y cuando llegamos a Vía Montejo no solamente se trunca, sino que desaparece la red ferroviaria y se comen, les decía yo, un tramo de la vialidad pública se va a convertir en el acceso privado para entrar a este desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Es la gran debilidad del Estado. El Estado no está cumpliendo su función. El Estado está terminando de ser un administrador del uso del suelo. Ahora sí que se pone en bandeja de plata el consumo del suelo para los grandes desarrolladores inmobiliarios, que muchos de ellos, pues algunos son locales, pero con estos procesos así como de globalización, pues así como tenemos a los de Altozano, también están inversionistas muy importantes que vienen de otras partes del mundo. El tema del narcotráfico, pues ya es algo que no podemos taparnos los ojos, o sea, tampoco hay certezas, pero tú dices, bueno, ¿cómo se autorizan estos desarrollos? ¿Cómo es posible que haya uno tras otro con centros comerciales de lujo? En Yucatán, pues somos un estado que no estamos en bonanza, o sea, no se justifica que haya tanto centro comercial de lujo, tanta vivienda de lujo, tanta privada. Si hacemos una curva entre el crecimiento poblacional y la demanda de vivienda, evidentemente hay un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues son temas que se tienen que cuestionar, sobre todo por lo que nos afecta a los que vivimos allá, porque los recorridos se hacen más largos y porque no va de la mano el desarrollo inmobiliario con el desarrollo urbano, ¿no?, de la ciudad, porque no de la mano tenemos mejor sistema de transporte público o ciclopistas o equipamientos o que aumente la capacidad adquisitiva para poder consumir. Eso no es así. Entonces, yo creo que acá uno de los temas prioritarios es precisamente esta discusión del derecho a la ciudad, de a qué le estamos apostando con estas urbanizaciones cerradas, que como yo mencionaba, no las reconoce nuestros instrumentos jurídicos, y pues el día de hoy, el que quiera, si alguno de ustedes quiere invertir en Mérida y quiere hacer su urbanización cerrada, pues los requisitos son sencillos desde la perspectiva urbana, porque solamente tienen que cumplir con una vialidad con la accesibilidad. Evidentemente que sí, la factibilidad, impacto ambiental, muchas cosas, pero desde la perspectiva urbana solamente tienen que conectarse a una vialidad, puede ser de 1, 2, 3, y el caso de Cabo Norte, 125 hectáreas, que como ustedes ven, pues definitivamente rompe con la traza y no hay posibilidad de que esa periferia pueda tener una estructura urbana que nos beneficie a todos. Muchas gracias, doctora Yolanda Fernández. Precisamente algunos de los temas que han permeado las tres estupendas ponencias y que ahorita destaca la doctora Yolanda Fernández al dar respuesta a esta pregunta, quedan dos grandes temas que en realidad muchas veces casi pasan desapercibidos dentro de la conciencia social y profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Uno es la cuestión de que el capital, así como el capital inmobiliario, no tiene nacionalidades, ¿no? Esto es indudable, se demuestra a través de estos ejemplos que ahorita hemos escuchado, pero no solamente eso, sino que la diferencia en cómo se desenvuelve este capital inmobiliario en países como el nuestro, ¿sí?, en donde hay no solo una permisibilidad y un apoyo de las propias autoridades,
La otra es la falta de una conciencia nacional, ¿sí? En el sentido de que a través de estos proyectos, ahora se han presentado proyectos inmobiliarios de carácter residencial, pero lo mismo sucede con los megaproyectos turísticos, ¿sí? En donde se entrega día a día cientos de miles de hectáreas del territorio mexicano que inmediatamente pasa a ser privatizado y en donde queda la población nacional totalmente excluida, ¿sí? Y nadie dice nada. Y todo porque a las autoridades les falta esta conciencia nacional que en muchos otros países avanzados, en donde igual también la presión del capital está presente, pero que sin embargo hay reglas, ¿sí? Estas mismas reglas se podrían aplicar en nuestro país, aún habiendo reglamentaciones, ¿sí? Pero desgraciadamente esta conciencia nacional se está perdiendo a gran velocidad y no importa que día a día se esté vendiendo el patrimonio nacional, tanto en concesiones mineras como en concesiones y proyectos, megaproyectos turísticos, residenciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces sí, yo quiero remarcar este hecho para expresar a ustedes el que tengamos esa conciencia en los países de los que prevenimos, ¿no? Porque tenemos aquí muchos invitados también que no son mexicanos, pero que igual también padecen estas circunstancias que se dan en países latinoamericanos. Bueno, ya para terminar, yo quiero, a nombre de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Colegio de Geografía, que son los organizadores de este magno evento, otorgar esta constancia a nuestros ponentes, y que es una muestra sencilla de agradecimiento por su participación tan valiosa. Y les pido para ellos un caluroso aplauso. A la doctora Yolanda Fernández, muchas felicidades y muchas gracias. A la doctora Miriam Guadalupe Colmenares. Y a la doctora Angélica Rodríguez Valladares también, mil gracias por su... A todos ustedes los invitamos a un receso de alrededor de 15 minutos y para invitarlos a la sesión número 4 que empezará a las 12:15. Muchas gracias. Angélica, creo que también me...